Todo lo que te cuentan de la ley de atracción, todo lo que te hablan de la manifestación, al final se resume en tu diálogo interno. Porque el diálogo que tú tienes contigo mismo es el diálogo que tú tienes con Dios. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar cómo pedir verdaderamente y ser verdaderamente. Muchas veces existen personas en tu vida las cuales te dicen, no, es que no hagas eso, es de mala suerte. No, es que si haces eso, tu músculo no va a crecer. No, es que si, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo, no, si es que entrenas todos los días, atrofias tu músculo. Y así la gente quiere contagiarte lo que ellos creen. Entonces, tú no tienes que permitir eso. Tú tienes que tener tu vida, tú tienes que tener tus creencias y no adoptar las creencias de otra persona. ¿A qué me refiero? A que tu mente va a empezar a interpretar lo que tú le digas de esa situación. Imagínate que estás en una situación donde tú te quejas, donde quieres quejarte porque te duele el cuerpo, porque te levantaste temprano, porque estás cansado, porque estás renegando. Y al contrario, en vez de quejarte, empiezas a decir, me siento excelente. Ese es el diálogo interno que tú tienes que tener. Ese es el diálogo interno que está comunicando a Dios qué es lo que quieres tú. Porque recuerda que al final el pensamiento más una emoción crea tu vibración y tu vibración atrae. El pensamiento es tu diálogo interno. Este diálogo interno, como es un pensamiento, automáticamente un pensamiento negativo o positivo creará una emoción negativa o positiva con respecto a con respecto al pensamiento. Así es positivo o es negativo. Es como cuando vas en la calle y a una persona le dices, uy, estás hermosa, o a ti te dicen, estás hermoso. Automáticamente te empiezas a creer hermoso y te sube la vibración. Pero si te dice, estás horrible, báñate. Baja la vibración y hasta te hueles, ¿no? Porque te crees eso. ¿Por qué? Porque efectivamente las palabras tienen poder. Y ese diálogo interno que tú tienes directamente contigo es el diálogo que tienes directamente con Dios. Porque si quieres que Dios te brinde algo distinto, cambia tu diálogo. Dios te brinda lo que a ti, lo que tú mismo te dices a ti mismo. Entonces, entiende que efectivamente lo que tú te dices es lo que estás creando, es tu creencia. Y lógicamente estamos amaestrados, estamos adoctrinados, en este caso por creencias de nuestra sociedad. Nos han hecho creer cosas que ni siquiera nosotros pensamos, ni siquiera nos damos cuenta que somos conscientes de ello. Porque tenemos un diálogo interno tan tóxico, porque tenemos un diálogo interno que simplemente aleja a Dios de nuestra vida y nos acerca a lo que no queremos, pero lógicamente hablamos de eso y lógicamente nos decimos eso y lógicamente es lo que creamos. Imagínate que tú tienes un negocio y el negocio lo estás emprendiendo. Al inicio emprendedor, ¿no? Pum, pum, con ganas. ¿Por qué al inicio tienes ganas y por qué luego al final se te pierden las ganas? Como que, uy, no sé si funcionará, porque cambiaste tu diálogo interno. Porque al iniciar era, yo sé que funcionará, yo sé que lo lograré. Tu diálogo interno era una expectativa, era una suposición de positividad. Era una suposición de que todo iba a ir bien. Y eso es lo que tú estabas pidiendo directamente a Dios, porque tú tenías esa expectativa. Entonces, simplemente el cuerpo va a acatar lo que la mente le diga. El cuerpo va a acatar lo que tu diálogo interno te digas, lo que tú mismo te digas a ti mismo. O sea, el cuerpo está interpretando lo que la mente empieza a decirse a sí mismo. Si tú empiezas a decir, siento dolor, ay, me siento mal, automáticamente tu cuerpo va a empezar a interpretar eso en tu vida. Cuando quieras quejarte, tu cuerpo va a empezar a interpretar eso en tu vida. Y recuerda que estamos diciendo que el diálogo interno es el pensamiento más la emoción. Si es un diálogo interno positivo, como en el ejemplo, te generará una emoción positiva. Si es un diálogo interno negativo, te generará una emoción negativa. Y de acuerdo a estos dos, el pensamiento más la emoción suman nuestros sentimientos, nuestro sentir, nuestro ser. Es por eso que tú tienes que ser para hacer. Tienes que tener un diálogo interno positivo. Y este diálogo interno positivo lo vas a tener pues diciéndote cosas positivas. Entonces, volviendo al ejemplo en el cual tú te dices, uy, no sé si funcionará, no sé si lo lograré. Eso es lo que tú estás pidiendo a Dios, que no se dé.
porque es la expectativa que tú tienes de la actividad que estás realizando. Y por mucho que tú hagas ese cambio, por mucho que tú entiendas y digas, pero ¿qué sentido tiene? En el ejemplo que te mencionaba, en el ejemplo que yo te mencionaba, donde las palabras cambian la vibración de una persona, ese mismo poder tú tienes con tus propias palabras. Tú puedes posicionarte en un lugar donde tengas un pensamiento positivo, tengas una emoción positiva. Estos dos crean tu sentimiento. El sentimiento es sinónimo de vibración y por vibración atraerás, vibrarás, serás eso. Y desde el ser, desde esa vibración tú empiezas a atraer. Desde ese ser tú puedes empezar a ser como consecuencia de lo que tú ya eres. Entonces tienes que empezar en primer lugar, ¿a qué? Tienes que empezar a cambiar tu diálogo mental. Porque la manera en cómo tú te estás hablando, porque la manera en cómo tú te diriges a ti mismo cuando estás realizando una actividad, es como tú lo estás creando, es como tú estás dando a entender qué es lo que quieres que Dios te brinde. Imagínate que estás en un negocio y al inicio empezaste todo emprendedor. ¿Por qué? Porque tuviste ese diálogo interno positivo. Y al final, después de tanto ser y accionar de manera masiva, porque tú al no ver resultados, la única manera de poder sentirte verdaderamente que eres eso a través de tu diálogo mental, pues como consecuencia accionas de manera masiva, esa acción masiva te va a confirmar que eres eso. Porque la acción es una confirmación, porque justamente ese es el problema de las personas, que tú puedes accionar y no tener resultados porque estás pensando, no sé si funcionará, no sé si lo lograré. No puedes estar en modo sentirte mal y accionar de manera masiva para tenerlo. Porque el sentirte mal atrae cosas negativas, porque el simple hecho de pensar negativo te hace vibrar negativo, porque te hace sentir una emoción negativa y el pensamiento negativo más una emoción negativa crea una vibración negativa. Entonces, lo que tú tienes que buscar es posicionarte en un lugar de positividad, porque los resultados que tú estás buscando son positivos, porque los resultados que tú estás buscando es lo que tú quieres que te retribuya, son positivos. Entonces, posiciónate en una vibración positiva, posiciónate en ser, posiciónate en el lugar donde vas a tener estos resultados. Entonces, ¿qué tienes que empezar a hacer? Tienes que empezar efectivamente a simplemente enfocarte en hablarte bien, en tener un diálogo positivo. Este diálogo positivo lo que va a hacer es efectivamente cambiar tu sentir y posicionarte en el ser, posicionarte en donde debes de estar siempre. Como un ejemplo, imagínate que todos los días te quieres levantar, empezar a levantar temprano, pero al levantarte tu mente, porque nosotros tenemos dos identidades, ¿no? Nosotros tenemos dos identidades. Al levantarte vas a tener la identidad que pone el deber por encima del querer y la identidad que siempre ha hecho lo que quiere y dice 5 minutitos más. Tú a través de la acción te obligas a ser esta persona, pero te levantas y tu mente está en queja, tu mente está en, ay puta madre, ¿cómo puede ser esto? Estoy cansado, quiero volverme a dormir. Mentira haces esto, mentira, no vas a tener resultados. ¿Por qué entonces te empiezas a sentir mal? Porque estás teniendo los pensamientos automáticos, estás teniendo los pensamientos inmediatos, los cuales son los pensamientos de tu creencia ya instalada. Lo hemos hablado miles de veces en anteriores videos, no vamos a hablar hoy día de eso, de las creencias, pero siempre es una lucha entre esto, porque la creencia bota pensamientos dominantes. Estos pensamientos dominantes son automáticos, cuando los que aparecen cuando tú estás accionando de distinta manera. Y es en ese momento cuando tú tienes que posicionarte y cambiarlos de manera consciente. Entonces tú te estás levantando temprano, te estás levantando y lo que haces ¿qué es? Quejarte. Entonces, por más que tú te quieras quejar, por más que estés cansado, por más que te duele el cuerpo de que te hayas dormido 4 horas, no sé, por más que quieras quejarte, empiezas a decir, me siento espectacular, me siento bien, esto me hace bien. Entonces, soy el número uno, esto me hace sentir el mejor de mi pueblo, no sé. Soy el mejor, me siento excelente, empiezas a cambiar ese diálogo interno y al decirte eso te posicionas en un sentir positivo. Y es en ese momento cuando tú a tu mente estás haciendo que relacione algo negativo como si fuera positivo.
porque tú le estás diciendo que eso es positivo. Porque la vida no es como es, las situaciones no tienen nada que ver, lo que sucede en tu vida no tiene nada que ver, es como tú filtras lo que te sucede. Es qué diálogo tienes cuando está meritándose esa situación. Entonces, el diálogo que tú tengas cuando tengas esta determinada situación, el diálogo que tú tengas cuando estés haciendo algo que no te gusta hacer y tu mente se empieza a quejar, pues eso es lo que estás creando, porque lo vuelvo a repetir, el diálogo interno que tú tienes contigo mismo es el diálogo directo que tú tienes con Dios. Entonces, si tienes un diálogo directo con Dios, ¿qué es lo que qué es lo que le estás pidiendo cuando estás accionando? ¿Qué es lo que le estás pidiendo cuando quieres crear un nuevo hábito? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo cuando, no sé, quieres lograr algo? Entonces tienes que posicionarte en un lugar donde puedas poner todo a tu favor. Todo tiene que suceder a tu favor. ¿Y a qué me refiero? A que te posiciones en un lugar donde hasta las situaciones malas son positivas para ti. ¿Por qué? Porque tú lo filtras de esa manera. Entonces, a lo largo del tiempo, tú creas una inquebrantabilidad, porque tú, al no fallar a tu palabra, porque te has creado un hábito, al hacerlo desde el pensamiento positivo, cualquier problema que venga no te va a parecer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú estás preparado para la incomodidad, porque tú estás filtrando la incomodidad como que te gusta, estás filtrando la incomodidad como que es positiva, y a tu mente le empiezas a volver adicta a lo negativo, o bueno, no a lo negativo, lo empiezas a volver adicta a lo que nadie quiere hacer en esta vida. Porque tú tienes esa capacidad. Porque no se trata de lo que te sucede, se trata de cómo filtras lo que te sucede. Un ejemplo, imagínate que tú estás cansado y te está doliendo el cuerpo. Pues tienes la capacidad o tienes en mente, ay, me duele el cuerpo, no, te quiero quejar, me duelen las piernas, quiero ir a dormir, quiero tirarme, ya no puedo seguir trabajando. Cambias ese diálogo interno y empiezas a decirte, me siento espectacular, me siento bien, tengo mucha energía todavía, tengo mucha energía por gastar. Entonces, ¿qué vas a empezar a hacer? Vas a empezar a cambiar tu realidad porque tú lo estás filtrando de distinta manera, porque las cosas no son lo que pasa, es como tú lo filtras, es como filtras lo que pasa por tu vida. Y si tú estás filtrando de que eso te va a hacer sufrir, si tú estás filtrando eso de que te duele, pues tu mente va a hacer que tu cuerpo interprete eso en tu vida. Entonces, para que interprete algo distinto, porque tu cuerpo es el intérprete, y tu mente toda la vida va a querer meter su diálogo interno automático, instalado, y te va a decir, ah, no, es que tienes que sentir miedo, tienes que sentir negatividad. Porque al final el sentir miedo y el sentir negatividad es una reacción primitiva que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la mente está diseñada para mantenernos vivos. Y entonces, la mente, cuando tú intentes accionar de distinta manera, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Tú eres una persona que se considera tímida, empiezas a ser sociable, es otra identidad, es otra forma de actuar. Eres una persona que no tiene un negocio y empiezas a actuar como una persona que tiene un negocio. Esta antigua identidad te va a lanzar miedo para que tú puedas retroceder y puedas paralizarte o simplemente puedas huir, porque la mente lo desconocido y lo que está fuera de la zona de confort lo considera como peligroso. Entonces te lanzará miedo porque no quiere que te mueras, porque ese es el mecanismo que tiene la mente para mantenernos vivos. Entonces tú tienes que cambiar ese diálogo interno que, al contrario de mantenernos vivos, nos retrasa, nos retrasa. Entonces, tú lo que tienes que hacer es simplemente evitar ese diálogo y poner el diálogo con el que tú quieres filtrar esa situación. Yo soy fuerte, tal vez. Yo soy capaz, tal vez. Yo puedo todo. Yo sé que funcionará. Estoy seguro que funcionará. Tener ese diálogo interno constante, 24/7, y estar pensando la mayoría del tiempo y prestando atención
En primer lugar, prestar atención, no estar pensando. Prestar atención a tus pensamientos. ¿Cuáles son esos pensamientos automáticos? En especial cuando tú estás accionando de distinta manera. En especial cuando quieres adquirir un nuevo hábito. En especial cuando empieces a actuar de distinta manera. Y cambiarlos, cambiar el diálogo que te dices. Porque al final, lo que tú te dices es lo que le estás pidiendo directamente al Padre. Chicos, los invito a un grupo de WhatsApp. Les voy a dejar el link acá en la descripción. Y no se olviden de dejarme un like, suscribirse y dejarme un comentario. Hasta luego, cuídense mucho.